bueno, estamos de regreso en una emisión más de Dream Wishmaker, en el número 4 para ser exactos. En este Dream Wishmaker podcast, segunda parte de México, lugar de los chivos expiatorios. Y bueno, antes les recordamos que pueden escucharnos en su plataforma favorita, como lo es Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Apple Podcast, Radio Public, Breaker, Pocket Cast, YouTube y Facebook. Bueno, continuando con esta segunda parte, es un podcast de temática política. Ya en la primera parte por allí pudimos hablar sobre la definición de lo que es un chivo expiatorio, cómo se define, casos de chivos expiatorios en México y otros casos más que bueno han servido para la distracción de sobre todo pues de la sociedad, ¿no? De las masas, como continuamente y sistemáticamente se hace en otras partes del mundo. Perfectas cortinas de humo y pues los medios actuando siempre en esta guerra mediática, en una manipulación y una persuasión mediática bastante fuerte. Gracias a todos los que nos escriben. Les recordamos que nos pueden escribir a acremorfin@gmail.com. ¿Qué otras temáticas les gustaría que tocáramos? Y bueno, el próximo podcast, el número 5, vamos a estar hablando de Elon Musk, así que no se lo pueden perder. Va a estar interesantísimo y bueno, también los invitamos a que visiten la página de dreamwishmaker.com. Continuando con este podcast, pues pudimos por ahí hablar en el podcast pasado, en la primera parte, sobre los casos de corrupción más trascendentes que fueron esa perfecta cortina de humo para la ejecución de una agenda político, económico y social. Hablamos sobre el régimen del PRI, esa experiencia de un siglo que lleva en la política con su presencia desde su fundación, de los cuales pues más de 7 décadas de experiencia en el poder mismo, y también hablamos por ahí sobre algunas cuestiones del neoliberalismo. Comúnmente no me quiero alargar demasiado en estos podcasts, pero siempre terminamos por ahí haciendo emisiones de 30, 35, 40 minutos. Voy a tratar de ser rápido con esta segunda parte para cerrar este tema político que muchos nos habían pedido y podamos pasar a otros temas más interesantes también. No digo que el político no lo sea tanto, pero nuestra meta, nuestro objetivo por ahí está en compartir algunas temáticas de ciencia, algunas otras cuestiones sociales y de concientización, pero no exactamente en la política. Gracias a todos los que nos han escuchado. Cada vez tenemos más escuchas, un auditorio más amplio. Y bueno, me voy a dar a la tarea de continuar con esta grabación. Estamos transmitiendo desde algún punto de la ciudad de Puebla, en México. Y como no sería una crítica objetiva hablar únicamente de aquellos partidos que estuvieron en el pasado y que laceraron tanto a México, sino de quienes también se encuentran hoy en el poder. Y si bien administraciones pasadas estuvieron llenas de irregularidades, tenemos que ser objetivos y tenemos que ser críticos con todos los partidos, con todas las partes también involucradas en esta guerra de poder. Una corrupción caracterizada por un entreguismo cínico también de partidos como el PRI, como lo fue el PAN, de las riquezas de nuestra nación. Y bueno, también es necesario señalar aquello que en la actualidad no ha sido respondido, sobre todo esas peticiones que el pueblo tiene de manera generalizada, esos sentimientos recaudados de la nación y que no han podido
darse solución. Que teniendo la oportunidad de acabar con esta mala praxis, pareciera que se sumergen algunos actores en la seducción del poder, toda esta cuestión de la ambición y nuevamente esta podredumbre pues llamada corrupción que día a día ha lacerado tanto a México. Hablamos en el pasado sobre Carlos Salinas de Gortari, y hasta nuestros días me atrevo a decir que pues es quien sigue imperando y titereteando, moviendo los hilos de la política en México con intereses mayores a nuestra nación. Hablamos ya de Felipe Calderón, de Vicente Fox, de Enrique Peña Nieto. Ahorita vamos a hablar un poquito más, vamos a ahondar un poco más en Enrique Peña Nieto. Hablamos de Zedillo, también vamos a tocar un par de detalles más sobre Ernesto Zedillo. Y bueno, continuando con estos casos de chivos expiatorios en México, ¿se acuerdan de pues aquel caso, más bien aquel juego que nos jugó, valga la redundancia, Andrés Manuel López Obrador con Juanito? Bueno, vamos a estar tocando todos estos puntos que pareciera que de repente no tienen nada que ver, pero que están perfectamente estructurados para manipular a las masas. El caso de El Chapo, que se volvió una telenovela durante un momento, entraba y salía de los penales, tanto por la puerta grande como por los túneles. Hoy en día ya en la justicia de los Estados Unidos, el caso de Genaro García Luna también, que vaya, o sea, tanto tiempo allí en el poder, siempre moviendo los hilos de la política, de empresarios de bastante peso, muchos intereses por allí, y bueno, mientras todo esto ocurre, la política avanza, la agenda no se detiene y hay casos pues que siguen sin resolverse, que siguen siendo polémicos y que también siguen siendo parte de esa agenda político-social, como es el caso de los 43 estudiantes, los 43 normalistas de Ayotzinapa asesinados. Hoy en día ya pues hay una investigación muy amplia, un tema muy sensible, muy delicado, pero del cual no ha tenido una resolución. Casos fuertes que al final nunca se resolvieron, como lo fue el Fobaporoa, el Pemex Gate, vaya, ¿no? Y todas las reformas que se aplicaron en el gobierno pasado, la energética, la educativa, etcétera, ¿no? Un entreguismo lleno de un cinismo hacia los intereses de terceros, de alguien más poderoso siempre imperando sobre la política en México. Decíamos en el podcast pasado que la política en México ya está hecha. Únicamente tenemos promotores, tenemos chambelanes de la democracia, pero no tenemos verdaderos representantes del pueblo. Y la representación del pueblo se dio con Andrés Manuel López Obrador. Fíjense que de repente cuesta trabajo, pues sí, exponer este tipo de temáticas, porque no cabe duda alguna que hay una responsabilidad sobre la palabra y a veces olvidamos el poder que ejerce esta capacidad de expresarnos, ¿no? Llega a veces a concientizar a algunos, a repercutir a otros, pero siempre decimos, puede ser que entre el olvido y el temor omitimos el impacto de nuestra participación en la escena política y social por medio de ese miedo que ha intentado implantarnos aquella figura oscura que lidera en el sistema en algún lugar recóndito del planeta. Actualmente vivimos en México bajo una situación delicada, siempre lo hemos vivido, una atmósfera de violencia y peligrosidad, de altos niveles delictivos.
una serie de fenómenos sociales que continuamente desgastan a la nación bajo el yugo del poder, la corrupción, la falta de oportunidad, la ignorancia, falta de educación, etcétera, ¿no? Pero que sin duda está dispuesta a esta sociedad a superar siempre ese dolor, a levantarse, a sacudirse el polvo, a luchar contra la adversidad, perdón, y concientizar sobre el rol que tiene México en el mundo. Ojalá todos pudiéramos concientizar sobre esta cuestión, que tenemos una participación y una corresponsabilidad social en nuestra nación. Por consiguiente, un rol como seres humanos, como ciudadanos, como seres humanos en el mundo, como sociedad mexicana y como ciudadanos del mundo también, frente a todos los cambios que día a día pues tenemos que enfrentar. México ante el mundo brilla intermitentemente, ha sido un país lleno de contrastes siempre. Aquí se puede encontrar al hombre, uno de los hombres más ricos del mundo, y también al más pobre. La ironía siempre en su máximo esplendor, aunado a un folclore y una gama de clichés que hastía hasta el más pasivo. Un México dividido por la ignorancia, una falta de educación, o una educación pobre para los pobres, una educación cegada por estigmas, una sociedad cegada por la religión, posturas políticas e incluso dividido por los medios de comunicación, el poder mediático. En México se debate más siempre sobre algún interés de la cúpula que por los verdaderos intereses del pueblo. ¿Qué más podemos agregarles? Bueno, vivimos ya también dos gobiernos de un partido azul, un partido conservador que sin duda hasta la fecha ha sido polémico por esa doble moral, corrupto y caracterizado por ese toque fascista siempre. Y bueno, ya hemos visto los resultados, ¿no? También lo que pasó con el PRI, ¿no? La sociedad mexicana, como muchos otros pueblos en el mundo, ya está harta del mal gobierno que han ejercido sus representantes, entre comillas, durante casi un siglo. Existe un mal sabor de boca con respecto a los movimientos sociales en este país, desde la independencia de 1810 y la Revolución Mexicana de 1910, hasta los ya desgastados pero reales casos de los estudiantes del 68 y del 71. Además del levantamiento del EZLN, que ya hablamos en el pasado en otros podcasts sobre esta temática, y pues los movimientos de la sociedad mexicana, fenómenos que han evolucionado, los movimientos estudiantiles, los movimientos de diversos grupos, etcétera, ¿no? Un país donde ha habido y hasta la fecha existe centenares de muertos que ha dejado tras el paso de los gobiernos en este choque de intereses, siempre en una guerra tal vez no oficializada, pero que existe entre cárteles, entre la mafia, entre facciones del poder, entre empresarios, etcétera, 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 ¿no? Cientos también de miles de desaparecidos que están pendientes ojalá, ¿no? Nos gustaría y a todos los encontraran, todos fueran rescatados, pero sabemos que la realidad en México es distinta, es más triste. El pueblo no olvida los actos de barbarie que se cometieron en los gobiernos tiranos, como aquellas matanzas que hubo y que ocurrieron en Acteal, ni en Aguas Blancas, en Guerrero también, mucho menos las secuelas, los daños y asesinatos que ocurrieron durante el levantamiento del zapatismo. Y bueno, ¿se acuerdan también del presidente Ernesto Zedillo,
que íbamos a mencionar un par de detalles más. Bueno, olvidábamos que tras terminar su periodo como presidente tomó posesión en el Consejo Ejecutivo de algunas empresas norteamericanas, entre las cuales sobresalen Procter & Gamble, Alcoa, perdón, y Union Pacific. Esta última propietaria de ferrocarriles mexicanos que fueron privatizados durante su sexenio. Bueno, parece que cada presidente hace su propio negocio durante su sexenio para que en el retiro tenga no solamente acciones invertidas, sino también literal todo un sistema. En este caso pues fue el ferroviario, ¿no? Ahí para asegurar una discreta pensioncita, ¿no? Actualmente se desempeña como director del Centro para Estudio de la Globalización de la Universidad de Yale. ¿Les suena? ¿Se acuerdan? Escuchen el podcast pasado de México, lugar de los chivos expiatorios, parte 1, y ahí hablamos sobre Yale. Y bueno, participa en algunos programas de las Naciones Unidas relacionadas con el financiamiento a los países en vías de desarrollo. México está herido e indignado por las burlas del poder, campañas políticas que son casi concursos del espectáculo, sin tomar verdaderamente en serio a un pueblo subyugado. En un país presidencialista como el nuestro, la corrupción se ha encarnado con mayor facilidad. Un país supuestamente democrático, pero que juega con el sistema tambaleando a una sociedad manipulada. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más les podemos decir? Tantas cosas que han ocurrido en el país y que pareciera que no hay justicia en México. ¿Se acuerdan de Duarte de Chihuahua? Duarte de Javidú, Javier Duarte de Veracruz, que les dio a los niños quimioterapias con agua destilada. Caray, todas esas cuestiones. Los hermanos Moreira, Humberto Moreira, que pasó ahí también en Coahuila, casos impunes, ¿no? Pero que pareciera que no ocurren, sin embargo, siguen llenando esta olla de corrupción en nuestro país. Pero bueno, Morena no se queda atrás. La cuarta transformación, muchos han preguntado si es la cuarta transformación del PRI, porque casualmente sí sería la cuarta, o una transformación de cuarta también, porque ha sido un partido, y tenemos que decirlo así, primero que tiene raíces en el PRI, y segundo que hay muchos del PRI, de otros partidos que han saltado, un partido de chapulines. Y bueno, ¿se acuerdan de aquella caída del sistema en el 88? Pues irónico y absurdo que Bartlett trabaje en esta administración, como que algo no cuadra, ¿no? Bueno, tantos contrastes, como los contratos millonarios también con la Comisión Federal de Electricidad, y vaya quién es director de esta comisión. De nuevo nos topamos con este apellido de este expriista. El caso de Felipa, el caso del hermano incómodo de Pío, en fin, ¿no? El caso Lozoya, casos perfectos como casos sin resolver, de misterios sin resolver, ¿no? Vaya. El caso de los Levarón pareciera por ahí también que fue una especie de cuatro, no sé si de la administración de Trump o cómo haya estado por ahí esta cuestión, pero coincidió con el momento en el que se quisieron catalogar a los cárteles de México como grupos terroristas para la intervención de los Estados Unidos. Que por cierto, esta fue una propuesta que realizamos de manera personal alguna vez en los foros de discusión de la Leiden University en La Haya, en Holanda, en unos cursos que por ahí tomamos, un par de cursos, 3, 4 cursos en esa universidad, y que bueno, por fortuna, y digo por fortuna porque también quien juzga y quién es la policía del mundo, generalmente Estados Unidos, conocemos
cómo van maquillados sus intervencionismos, sus democratizaciones, sus liberaciones, etcétera, ¿no? Caos y destrucción a donde quiera que pasa y pone un pie, ¿no? Pero también son casos impunes que quedan allí y que únicamente quedan como un periodicazo o como una noticia de algunas semanas, pero que no trascienden. Hablábamos de hace rato sobre en un país presidencialista como el nuestro que la corrupción ha encarnado con mayor facilidad. Y es aquí cuando tenemos que decir que el sistema político en México no ha servido para los mexicanos. Un sistema de gobierno podrido y un sistema de partidos que no ha funcionado. Un sistema electoral también que no ha funcionado y que, bueno, ha sido bastante manipulador, nunca ha actuado verdaderamente con la legalidad, con esa imparcialidad que debería actuar, siempre actuando bajo intereses y hoy en día lo seguimos viendo, ¿verdad? Recordemos cómo nació también el INE, anteriormente el IFE, nace durante el salinato como una condición impuesta por la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, uno de los tantos requisitos que pide para los países miembros. ¿Qué otro caso? Por ahí los desvíos de fondos, los enriquecimientos ilícitos de N cantidad de políticos. Revisando aquí el material, tampoco se han resuelto casos como el caso del incendio de la guardería ABC, en donde fallecieron decenas de niños, un caso muy triste, muy lamentable, ni los asesinatos a periodistas, comunicólogos, reporteros, investigadores, encuestadores, estudiantes, campesinos, empresarios y hoy en día medioambientalistas y activistas que luchan por un México mejor. La injusticia imperando en México. El pueblo de México no olvida los fraudes del PRI, de un partido colmilludo, ese partido de los cuentos del chupacabras, que tanto manipuló una sociedad ignorante y que se atrevió a atentar contra su propio candidato, como lo fue Luis Donaldo Colosio. De ese tema ya hablamos también. Ni olvidar al gobernador de Veracruz, ya lo mencionamos, Javier Duarte, ni a las muertas de Juárez, ni a Yarrington, ni al expresidente de Tamaulipas, el exgobernador de Tamaulipas, ni los abusos en la frontera, ni la injusticia de los mineros, mucho menos los nombres, las caras y las causas de todos ellos. Un partido que presume de una nueva imagen, de un nuevo rostro, pero que únicamente han usado máscaras de hipocresía con viejas mañas y viejos discursos. Ya sabemos todo lo que pasó con el sexenio de Enrique Peña Nieto, cómo fue proyectado también por los medios y cómo son los mismos medios quienes han controlado no únicamente este partido, sino a la política en México. Medios masivos como Televisa, Telefórmula, Grupo Milenio, etcétera. Estaciones de radio y cadenas de periódicos como la Organización Editorial Mexicana, OEM, y la mafia de Vázquez Raña, Peña Nieto, etcétera. Bueno, un personaje bastante estereotipado, muy plástico en la política, telenovelesco. En su trayectoria política se le señaló por controvertidos casos como la extraña muerte de su ex esposa, su absurdo desconocimiento de la enfermedad de su ex cónyuge, el apadrinamiento de Carlos Salinas de Gortari y de Arturo Montiel, el exgobernador de México, con una amplia gama de delitos cometidos y acusaciones serias que en su momento se dieron. Su casamiento con la actriz Angélica Rivera, impulsada por la televisora de Azcárraga Gallán. Peña Nieto también es y fue la mofa de un falto de intelecto.
así como ha sido acusado por violaciones a los derechos humanos en el estado mexiquense durante su gobernatura y posteriormente de algunos otros crímenes durante su presidencia, casos que tampoco se han resuelto hasta la fecha, ni el de Felipe Calderón Hinojosa. Y bueno, ¿qué más les podemos decir por allí? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro dato importante? ¿Se acuerdan de aquel movimiento de Yo Soy 132? Bueno, hoy tenemos ahí los resultados. No han funcionado estos movimientos, únicamente han salido figuras. Como dijimos que tendríamos que hablar objetivamente, vamos a hablar un poco de Andrés Manuel López Obrador, un candidato conocido en su momento y reconocido en el mundo por su labor. Se caracterizó por ser exgobernador de la Ciudad de México, anteriormente el Distrito Federal, la tercera ciudad más grande del planeta en su momento también, por debajo de Nueva York y Nueva Delhi, con 20 millones en aquel entonces de habitantes. Y bueno, también fue exgobernador de Tabasco, pero recordemos que también surgió de las flotas de las canteras del PRI. Hoy en día, pues ya actual presidente de la República, pasó por la izquierda, por el PRD, este partido que representó en su momento a pues la clase obrero trabajadora, a la clase pobre, etcétera, ¿no? Posteriormente, con la fundación de Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, con representantes que en todo el mundo estuvieron apoyando este movimiento desde el exterior, se caracterizó por eso. Y bueno, un cambio que se decía verdadero y dentro del lenguaje hipnotizador de la polaca, ¿verdad? Un personaje que en su momento se autonombró como presidente legítimo de México tras el fraude porcentual del 0.56%. Y este es un dato que quedó para la historia. Y con ello, bueno, pues aquella derrota en las elecciones presidenciales del 2006. Posteriormente contendió en el 2012. Ya sabemos qué pasó y pues hoy en día eh, ya en la presidencia de México. Pues pese a todo, un fenómeno de líder, lo han acusado de ser un populista que cubre ese perfil bajo esa carisma y esa expectativa ante un pueblo esperanzado. Lo cuestionan y descalifican con las propuestas de la nueva izquierda, comparándolo con Chávez y con Castro, con esa Cuba y esa Venezuela, pero no con ese Brasil de Lula da Silva que llevó en su momento a esa nación como una potencia económica. Diferentes posturas, bueno, un rechazo básico siempre ante los antagonistas. Esto es la política, siempre tratar de pegarle al que está arriba, desestabilizarlo para los que están contendiendo abajo, y esa es la lucha actual de el PRI, del PAN, de un PRI que ya está bastante desgastado, que ya no tiene credibilidad en México, lleno de artimañas, ya no vende su propaganda, ya no venden sus comerciales, ya no tiene personajes con la credibilidad que el pueblo pide, pero tampoco hay otros personajes. El PAN, un partido bastante conservador y que no satisface esas y no representa esas verdaderas necesidades del pueblo. Hoy lo vemos con campañas como la de Anaya, bastante ridículas, en la cual se quiere poner a la par del pueblo, tratando de imitar precisamente un poco lo que hizo Andrés Manuel López Obrador, no durante un año, sino durante decenas de años, haciendo campaña día tras día, conociendo todos los municipios, conviviendo con la gente, comiendo su comida, etcétera. Eh, pero entonces digamos que le quieren por ahí vender chicles a, a la Adams, ¿no? Y pues claro, no por eso son totalmente funcionales, ¿no?
Estamos hablando de las estrategias que han llevado los políticos y que al final la han aplicado con el pueblo, ¿no? Los casos de Josefina Vázquez Mota, los casos de Cuadri, era acá como hacer el refresh, ¿no? De los partidos satélites nacidos del PRI y del PAN, siempre estos buscando siempre obtener algo de poder, ¿no? Este, lo hemos visto con diferentes movimientos, y bueno, voy a concluir este podcast, por el amor de Dios, ya, yo también ya quiero que termine este podcast. Eh, Hablábamos de que en México existe una ilusión democrática, hacer creer a la gente que es libre de elegir y que existe la democracia. Nada más falso que ello. Ya lo hemos visto, ya tuvieron la oportunidad tanto el PRI durante más de 70 años, ya lo tuvo el PAN con 2 administraciones, bastante mostró del cobre, bastante mostró de lo que es capaz de hacer. Pues un Morena que actualmente hemos visto bastante precaria, bastante ineficaz, bastante inepta, bastante lenta y pues que tal vez por ahí las intenciones son bastante buenas y las comprendo, eh, pero que no han funcionado, se han enfrentado ante un México real, ante cuestiones reales como lo es el crimen organizado, como son los cárteles del narcotráfico, como lo son otras fuerzas, otros grupos, siempre poderes fácticos, grupos de choque que siempre buscan desestabilizar al gobierno en turno, como lo ha sido Frena, como lo han sido los movimientos de las feministas, siempre apoyadas por otras organizaciones financiadas, ¿no? Como la Open Society de George Soros y N cantidad de organizaciones, siempre financiando campañas para la agenda setting del sistema y sus propios intereses, ¿no? En un juego de negocios en el cual no existe la moral y él mismo solo sabe de ellos y ya lo ha dicho él mismo, yo no tengo moral en mis negocios y no me importa si destruyo pueblos, ¿no? Y lo ha demostrado. El pueblo no olvida los aumentos del IVA que tanto también han lacerado esos impuestos que continuamente pues le van quitando poder adquisitivo a lo que vamos obteniendo de recursos económicos, a la devaluación de aquel 94, a tantos fraudes que ha habido en México. eh, Actualmente los fideicomisos, eliminación de programas sociales, la rifa de un avión presidencial, eh, como es como si no existiera una claridad eh, exacta en cuanto a qué está ocurriendo con todo ello, ¿no? Lo del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, hoy en día reemplazado por el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, y bueno, pues ahí los comentarios han estado en las redes y la sociedad ha hablado, ha dado sus opiniones y pese a que se busca y se trascender con un objetivo que vaya más allá de una agenda común en México, pareciera que por el momento no alcanza. Y bueno, eh, ¿qué otra cosa? Pues bueno, tantas cosas, ¿no? Que al final es un juego de poder. Ya dijimos, ¿no? El narcotráfico, la política interior, siempre, ¿no? Hay distintos intereses aquí en México, y en política exterior existen otros, a veces no necesariamente a voluntad de nuestra nación, sino que dependen de otras naciones vecinas, como el estar en tener una nación vecina como lo son los Estados Unidos, etcétera, ¿no? Eh, pues siempre intereses nacionales e internacionales que van a estar de por medio, y que van a siempre a mover los hilos de la política
en México. Eh, Decíamos también que ya tenemos que buscar siempre la manera de participar más en lo que es la política, no de manera directa, sino como partícipes sociales, pasando de una democracia representativa que ya hemos visto que no nos representa a una verdadera democracia representativa, ¿no? En la cual más que representar los intereses de quienes ascienden en el poder, sean las verdaderas necesidades del pueblo las que sean resueltas. Es claro que necesitamos más de este tipo de democracia, la participativa, involucrarnos más en las cuestiones sociales, una unidad social que culmine en la verdadera libertad de las personas, y libertad en todo sentido, libertad social, económico, social, religioso, espiritual, en cualquiera de sus manifestaciones. No obstante, existe esa gran responsabilidad como ciudadanos para lograr juntos los objetivos de una nación libre y soberana en un marco de justicia social, de progreso, de desarrollo en pos de la paz y la armonía de los individuos y los pueblos, no solamente de nuestra nación, sino del mundo. Pero todo ello siempre suena bastante utópico y pareciera inalcanzable cuando vemos la realidad en nuestro país. Ya para cerrar este podcast, me gustaría únicamente agregar que pues ya no sabemos si en México funciona este sistema presidencialista, este sistema también de gobierno, sino este sistema también electoral, este sistema de partidos que al final terminan costando cantidades exorbitantes de dinero y que no dan resultados. Tenemos que buscar una solución de un nuevo sistema que ayude a los mexicanos, ¿no? Bueno, parece fácil, no es nada fácil, no lo sé, tal vez a veces pienso nostálgicamente en aquellos consejos que existían en la antigua Tenochtitlán. ¿Se imaginan un nuevo consejo establecido como en la antigua Gran Tenochtitlán? Tal vez la respuesta se halla allí, tal vez en abandonar todo sistema actual y deshacernos de las viejas estructuras y las antiguas casas mentales que nos han impuesto desde lo más alto. Es allí nuevamente donde subrayamos la corresponsabilidad que tenemos como individuos, como compañeros, en la familia, con los vecinos, con nuestra comunidad, con nuestros pueblos, con nuestras ciudades, con nuestros estados o departamentos o entidades federativas, como lo quieras llamar. Contigo, siempre actuando en pos de la nación y al final por el mundo, comenzando por uno hasta el punto final del mundo. Tal vez la solución sea retornar a aquellas escuelas que dejaron nuestros pueblos originarios, nuestros ancestros, optimizando aquel modelo con todo el conocimiento que hemos adquirido en la actualidad. Pero bueno, eh, eh, ya eso sería cuestión de otro podcast más filosófico, hablar de otras cuestiones, pero por el momento urgen cambios necesarios y fuertes en nuestra nación que ayuden a México a salir adelante económicamente, socialmente, en cuestión de salud con ahorita con esta cuestión de la pandemia, que también un tema delicado y que podemos tratar en otro podcast, pero que ahorita no pienso meterme en detalles. Y al final, pues, una política que verdaderamente resuelva las peticiones del pueblo mexicano. Gracias por escuchar este podcast número 4.
Esto fue la segunda parte de México, lugar de los chivos expiatorios. Un tema que nos habían pedido. Cerramos este capítulo, esta temática política. No se pierdan nuestro podcast número 5 sobre Elon Musk, ese multimillonario, el magnate, filántropo del que todos hablan. Vamos a hablar de lo que hay detrás de Elon Musk, así que no se lo pueden perder. El próximo podcast número 5. Recuerden que pueden escucharnos en su plataforma favorita, en Breaker, en Anchor FM, en Spotify, YouTube, Facebook, etcétera. Vamos a dejar ahí los links para que nos puedan escuchar en la red que más deseen. Por favor, compartan estos podcasts. Prometemos que van a estar más entretenidos los próximos podcasts. Vamos a hablar de ciencia, de tecnología, vamos a hablar también de música, de cultura, etcétera, ¿no? Escríbanos a acremorphin@gmail.com y mándenos sus sugerencias, qué temas quieren escuchar en Dream Wishmaker Podcast. Gracias a todos los que nos escucharon. Yo soy Acremorphin de Dream Wishmaker. Hasta la próxima.